Hola, Bueno, Raimundo, ¿cómo está? muy bien, todavía. Aquí visitándolo en Aguascalientes. Pues hacía mucho que no nos visitaba. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien, en lo que cabe, ¿eh? Cuando no cabe duele. Sí. ¿Qué dice Aguascalientes? Pues hay muchos cambios que se vienen dando de como yo conocí Aguascalientes, que ya son casi 80 años de vivir aquí. 80 años, entonces sí, 78 tengo. se ha visto cómo ha cambiado Ha evolucionado Aguascalientes. mucho, ha cambiado mucho. Era muy pequeño. Cuando yo lo conocí, era muy pequeño. ¿Usted de Tenía, dónde es? ¿Dónde nació? Ahí nací en Aguascalientes, en la calle Plateros, donde termina la calle 5 de Mayo, de sur a norte. Ahí donde topa hay una callecita que entra ahí, en la segunda cuadra. Una cuadra. Ahí ¿Cómo dejé era? mi ombligo. Ajá. ¿Cuánto tiempo vivió ahí? ¿Vivió su niñez? Viví, pues yo creo hasta como unos 20 años, intermitentemente. No diario estaba ahí, como desde chiquillo me gustaba irme. Yo creo que me fui de la casa como unas 10 veces. Sí, me contaron que usted era muy independiente. Sí, de más, sí, como a los, ¿qué serían? Unos 10 11 años. O antes, Ujú. eh, me quedé en una feria. En la feria de San Marcos ponían los juegos ahí cerca del jardín. Y pues yo pues siempre andaba de la escuela, me movía. Por la calle andaba yo. No, no estaba mucho en mi casa. Y, y me metía ahí en un lugar donde tenían diversiones manuales como el futbolito y esas cosas. Y vi que andaban ahí unos chavillos ayudando y apoyando y pues les empecé yo a ayudar. Y luego ya pues ya el dueño de ahí así como que me pedía de favor cosas y le digo, si quieres quédate a comer y si quieres quédate a trabajar. Y si me puedo quedar a dormir, sí, pues ahí donde se quedan los demás y ahí me quedé. ¿Y quién la avisaba a su familia? No, pues yo no tenía teléfono, no había Iba y la nada de eso. avisaba. Nada. Nada, nomás que por referencias de con los que yo andaba, pues se supieron en dónde, preguntaron y ya. Me fueron a recoger de ahí. O sea que esa fue lo único. Entonces ese fue su primer trabajo, ser Tuve mueble. tuve otros de unos como 5 años. Mi abuelo me llevaba para la casa, para el uso, uh, unos pedazos de madera resinosos, le dicen ocote aquí, y yo casi siempre me acomedía y lo partía de forma que quedara más fácil de prender. O sea, era puntiaguditos, muy delgaditos, y pues a veces ya si me acomedía, pues yo veía la diferencia entre los que cortaban otras personas, que les costaba más trabajo que los míos que se acomodaban y encendían. Entonces se me prendió el foco. Vivíamos por la calle Juan de Montoro, que está cerquita de la Purísima. Es la primera calle de Aguascalientes, de hecho. Fue la primera de cuando llegaron los españoles, pusieron el Palacio de Gobierno y las primeras casas se fueron haciendo enseguida de ahí de la plaza principal. Y esa era la calle Juan de Montoro. De hecho, había un teatro, enfrente de donde yo vivía había un teatro, se llamaba Teatro Alameda, que luego hicieron una calle que se llama Francisco y Madero, y nosotros en aquel entonces, yo no vi cuando la hicieron, pero ya estaba cuando yo estaba chiquitillo, le decían la calle Nueva. Y entonces por la calle Nueva, como era nueva, y daba exactamente al centro de la plaza, o sea que salía así, desembocaba en la plaza, de la plaza de armas. Entonces, ahí pusieron el cine y los negocios y algunos otros personas que llegaron para otros trabajos de compañías gringas, ahí se establecían en Aguascalientes, pero ya no en la Juan de Montoro. Ahí estaban las casas de los antiguos
trabajadores del gobierno o personas que venían como trabajadores ayudantes del gobernador, lo que estuviera gobernando aquí. En la Madero venían comerciantes, se hizo pues una calle más ancha que la Juan de Montoro, porque ya pasaban carros, inclusive había tranvía que no me tocó ver, pero había tranvía y estaba la calle pues amplia, que hacían 2 carriles, y en la Juan de Montoro pues no, estaba muy chiquita. De hecho pues era porque en la época que fue la colonia, se fueron carrozas lo que había y caballos, burros o lo que sea, que se iban hasta los baños del Ojo Caliente y una alberca que hicieron que se llamaba Los Arquitos, pues ahí las damas y usted se las iba personas. ahí por esa calle a trabajar? Yo no, ahí enfrente yo vivía enfrente del teatro ese. Estaba cerrado por atrás, pero tenía unas gradas, una entrada muy bonita. Yo me acuerdo que estaba bonita. Tenía su marquesina arriba, tenía creo que era verde. Y había unas graditas, tenía sombrita. Exactamente ahí donde estaba el teatro empezaba la Alameda. Era una calle con un camellón por en medio y es la que pasaba por enfrente del mercado La Purísima y el templo. Y ya sigue la Alameda ya hasta el Ojo Caliente, que era la salida pues para el oriente, ya sería yo creo San Luis u otros pueblos que había por ahí. ¿Más o menos qué año fue eso? Yo viví ahí en el 50 más o menos, nací en el 45. Uh-huh. En el 50 y nos fuimos a vivir ahí porque mi mamá se peleó con mi abuelo. De eso yo me di cuenta, pues, siempre buscando y preguntando. Mi abuelo... ¿Cómo se llamaba su abuelo? Se llamaba Candelario Rivera. Mi mamá se casó con José Vázquez, era ferrocarrilero. Él sí era vecino de ahí de La Purísima, vivía en la calle Laurel. La calle Laurel se llama ahora creo que Ezequiela Chávez. Viene del norte sale a La Purísima. De hecho ahí convergen como unas 11 esquinas. Son puras callecitas, así que llegaban ahí a una glorita que está ahí, al Templo de La Purísima. Eso. Entonces... Es creo que ajá. Tiene el récord Guinness. Sí. ¿No? Entonces ahí vivía mi abuelita en esa calle, en la segunda calle. De la calle Nueva, o sea, era la Juan de Montoro y luego atrás de ella se llama Ornedo. La Juan de Montoro salía ahí también en una de esas esquinas, eran puras cuchillitas. Y por un lado atrás de por la Juan de Montoro estaba la Alameda y ya pues ahí mi abuelita vivía una cuadra hacia la Madero, o sea que la calle Nueva, y enseguida a dirección al norte a media cuadra. Y había un árbol muy grandísimo en la puerta de su casa, era laurel de la India, como unos que hay todavía, creo. ¿Era originario de ahí? ¿Quién? ¿El árbol? El árbol ese, pues no sé quién lo plantaría, pero ya estaba. De hecho, la casa donde vivía mi abuelita tenía secretos, ¿no? O sea, era una casa muy grande, como que eran de mayordomos o de personas que llegaban y hacían, pues, de adobe, pues hacían unas casas con salota grande, un patiecito con macetas y una cocinota inmensa y un comedorcito muy bonito. ¿Ahí aprendió a cocinar? Ahí aprendí a comer chile. Ajá. Mi abuelita pues cocinaba rico, pero tenían la costumbre siempre de tener en una mesa muy grandísima. Era la abuela paterna. Ahí tenían siempre chiles serranos, verdes frescos. Sí. Y los tíos y los abuelos pues me daban chile y yo me los comía. Y pues llorando, pero pues te picas con eso. Sí. Desde entonces comí yo chile de unos 4 años o menos. Ajá. Y ahí vamos a visitar a la abuelita. Volvemos a lo de por qué estábamos viviendo ahí en la Juan de Montoro. Sí. Mi papá lo cambiaron o se cambió yo creo por alguna ventaja que tenía en su trabajo. Trabajaba en el ferrocarril aquí en Aguascalientes. Todos mis parientes eran ferrocarrileros, los viejos, mis 2 abuelos.
¿Cuál ferrocarril El era? ferrocarril es, pues, ¿De era México? Nacionales de México, ya, era ferrocarril, Sí. era el de aquí. ¿A qué se Entonces, dedicaban ellos? ¿Qué hacían en el ferrocarril? pues, tenían especialidades. Ahí había que truqueros, que, bueno, sé que tantas cosas. O hacían los carros de los trenes de pasajeros o de los de carga. Hacían desde los ejes de las ruedas, las zapatas, los frenos, y algunos que eran así como si fueran carpinteros, hacían los asientos, hacían las paredes, forraban, metían por dentro como las instalaciones eléctricas, hidráulicas, tenían cocina, había pullman, había camas. No, pues era muy bonito viajar en tren. Sí, una gran industria. No, me tocó, sí, era un taller como en aquel entonces como de unos, pudo haber sido en su gran época unos 5,000 personas. Sí. Ayudó Porque mucho a la ciudad había a turnos, desarrollarse, había me imagino. turnos, sí, ¿no? O sea que, haz de cuenta que les decían los chorreos a los que ahí trabajaban y pues eran como los mejores partidos para las chicas, ¿no? Sí. Porque pues Ganaban bien. ganaban bien, tenían prestaciones, tenían servicios hasta hospital propio. Estaba en lo que ahora es como un deportivo, ahí pegadito a las vías. Atrás de los talleres, a lo mejor estoy un poquito mal en la información, había una colonia que se llamaba Ferronales y esa eran puras casitas como gringas que hacían con los mismos carros. Yo creo alguna vez tuvo la concesión algunos gringos por ahí dentro del taller, porque inclusive paralelo a las vías del tren había la calle, se llama, ay, era de Nacosari. Era una calle muy anchota, era de tierra, y había muchas casas ahí también, y había una fábrica muy grande, se llamaba La Perla. Era lo que hoy es Maicena, que se cambió pues hace ya muchos años a Guadalajara. Ahí hacían esos productos de maíz, miel y todo eso. Y esa pues necesariamente tenía que haber sido gringa, porque pues ellos ya venían con el cornflakes, la maicena y todo eso. El famoso atole, ¿no? Los Ajá, atoles. todo eso. ¿Se puede acercar un poquito su micrófono? Ajá, ¿Se puede acercar? sí, Ahí está. Ajá. Sí, entonces, ¿se acuerda de... sí. ¿Toda se acuerda de Me esos acuerdo de tiempos? mis abuelos y de la vida de esa, fue porque cuando nos fuimos para allá, yo pues, estaba muy chiquito, tenía una hermana que seguía de mí, yo creo que tendría yo como unos 2 años y fracción, mi hermana pues 1 año de bebé de brazos y mi mamá estaba embarazada. De su Nos fuimos segundo matrimonio. a Parral, Chihuahua, en el primer, era su matrimonio de mamá. Mi mamá nomás esa vez se casó. Ah, no, solo una vez. Eso es la historia de mi papá. Ok. Mi papá nos llevó para allá, a Parral, Chihuahua. Me tocó vivir en la nieve, vivir en una casita de madera, como de las de campamento que les hacían a los trabajadores del ferrocarril, de los que llegaban y se instalaban en una casita. Y resultó que mi mamá estaba embarazada y la abuela y los abuelos pues pensaron que allá era un rancho que no tenía los servicios necesarios y fueron por ella y se la trajeron a Aguascalientes a nosotros dos, a mi hermana y a mí, mi mamá y embarazada. Mi papá se quedó solo, se echó sus wines con los amigos, llegó la casa era de madera y se quemó la casa y se quedó así reducido a cenizas, ¿no? Una calaverita ¿Por qué? ¿Qué pequeña. pasó? Se quemó la casa. ¿Cómo fue un accidente? Se usaba, no había luz eléctrica en las casas. Bueno, de hecho, cuando yo estaba chico en la casa tampoco había luz eléctrica. Usábamos aparatos de petróleo. Muy bonita la luz, ¿eh? ¿Los quinqués? Sí, eran de petróleo, tenían una mecha, tenían una bombilla y nomás se prendía, se ponía la bombilla, se regulaba el oxígeno y daba una luz hasta azulada, no tan roja. Bueno, pues de esos aparatos tenían en la casa ya en Parral. Petróleo, cigarro, el de prendido, un movimiento involuntario,
pues dormido, a lo dormido, tumbaron el de se regó, se prendió, y el amigo sí alcanzó a despertar, y él yo creo pues estaba asfixiado, y se quedó así, y el muchacho intentó sacarlo, pero pues estaba muy duro porque era pura madera, y ya vieja, pues es algo inflamable, bastante inflamable. Se acabó la casa, el muchacho no pudo sacarla, lo venía arrastrando, según cuentan, y pues hay algo de pruebas de eso, ¿no? Lo venía arrastrando y lo dejó casi en la puerta, porque al llegar a la salida tenían mosquitero, le dio la patada para abrirlo y se le vino encima en la espalda, y pues el dolor para él fue terrible, lo soltó y se salió y se metió en un tinaco, un tambo que había de agua afuera, se metió, y cuando intentó meterse ya estaban ahí los bomberos y los rescatistas ya no lo dejaron meterse porque pues era un horno, ¿no? Pues ahí se quedó. Pero pues yo creo que se durmió calientito, ¿no? Puede ser, sí. Pues es que no estaba consciente. Desde que cuando hay humo y todas esas cosas, o el humo del alcohol o el humo que hace que se duerma la gente, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de eso, mi mamá regresó a la casa de sus papás. Entonces ahí vivimos todavía estaba mi abuela, o sea, la mamá de mi madre, y pues como a los poquitos meses se murió mi abuelita de cáncer. ¿A qué edad? Pues mira, mi mamá tenía como 21, 22 años. Yo tenía 3 años. 24 años, se casó de 18 y 4, 22 años, 21, 22 años. Muy joven. Sí. Viuda. Antes se acostumbraba a casarse a esa edad, ¿no? Muy joven. Bueno, antes pues yo veía las amonestaciones y había anunciaban en los templos que se quería casar fulano de tal, de 20 años o 30 años con una señorita de 15 o de 16 años. Se permitía pues cuando era consensuado y los papás lo aceptaban porque lo iban y presentaban ese anuncio en los templos. Entonces pues era a los 18 años, inclusive en aquella época las mujeres eran mayores de edad. Sí. Entonces ya cuando muere mi papá, a los pocos meses se muere mi abuelita. Yo me acuerdo de mi abuelita. Tenía, pues cuando nos venimos de allá de Parral, pues ya un poquito más de 3 años, porque entonces ya nació aquí mi hermano. Nació en agosto, nos venimos en abril. En agosto nació y todavía vivió los meses hasta que, como a los 9 meses creo se murió mi abuela. Y mi abuelito como a los 8 meses se casó con otra señora. Sí. Bueno, pero eso ya es otra historia. Ajá, entonces se casó y mi mamá tuvo problemas con la señora porque pues cuando se quedó ahí, cuando vivíamos allá mi papá daba el chivo. O sea, el dinerito para los gastos. Cuando regresó, mi abuelito le daba para que como si fuera el diario pues que les dan a las personas. Y pues eran problemas porque entonces ya llega la señora, pues a ella le dan el dinero y a mamá ya nada, y pues ya no tenía para el control, como quien dice. Y además atendía a mi mamá a otros 3 hermanos, una señorita y 2 muchachillos jovencitos, que eran mis tíos, que eran un poquito más grandes que yo. Sí. Entonces ya, así pasó eso. ¿Quieres preguntar algo? Sí, entonces su mamá se tuvo que mudar de ahí sí, cuando fue la bronca, porque incluso se agarraron hasta creo con los zapatos de tacón. Mi mamá golpeó a la esposa y pues sin que la corrieran, ¿verdad? Pues se fue. Pero caímos en una vecindad, enfrente precisamente del cine ese que te digo, que puse mi primer negocio. El locote que yo el locote que yo cortaba, me puse allá afuera, dije, no, pues aquí voy a vender, ¿no? Me puse, no, y sí, en efecto, pasaba la gente, toda la gente usaba todavía carbón o leña, todo eso, se cocinaba en aquel entonces, y pasaban y veían el locote, y órale, pues ahí, y ya, vendi. Ajá, ¿era su negocio fue el mío, el primero. Ah, mire, se puso abusado. Sí, así era. O sea, pues me dio la patada, que dicen, o sea,
y pues ya de ahí Entonces agarraba de una vivir en lanita. una casa, una hacienda, bueno, una En- casa grande, pasaron a una vecindad. Ajá. Ajá. Y usted tuvo que salir a trabajar. Sí, pero no por necesidad. Pues es que mira, cuando estás uno chico y que eres adaptable y que eres independiente, pues no, la verdad, yo no sufrí nada, ¿eh? ¿A usted le gustaba O sea, a mí me salir gustaba hacer cosas, desarrollar iniciativas, buscarle, adaptarme y hablar con la gente, así. Mi abuelita entonces, la que todavía vivía en la calle de Laurel, precisamente la otra abuela, pues estaba muy cerquita, me chiqueaban mucho, iba yo mucho a la casa, recuerdo los chiles, Ujú. recuerdo que hacían jocoque, lo preparaban con leche bronca, cuajada ya, así, fermentada como yogur, y luego le ponían crema de leche también muy buena. Ahora la crema pues está muy industrializada, la sacan del suero, o sea, fermentan la leche, la cuajan, el suero que queda le dan vuelta en una de estas centrífugas y le sacan la cremita de arriba. Y antes no, antes la leche la vendían bronca y si había crema la sacaban de arriba de la natita de la leche, de la grasa que subía, de eso hacían esa crema y esa se la revolvían al jocoque, una delicia. Sí. Sí pueden hacer Imagínate, muchas cosas, ¿verdad? Con la nata también. sí, no, la nata ya era cuando la hervían, pero la crema era en crudo y la leche era cruda. Entonces, ya se servía para el café, servía para el atole, servía para tomarse, para que no se fermentara, así que se hiciera jocoque, pues la cocían y tomaba leche hervida o cruda, pero igual era buena, pues era ¿Y qué hacía leche. con el dinero que ganaba? Pues le llevaba a mi mamá, casi siempre desde chiquillo era como proveedor, no era gastador, no gastaba en mí. Sí, llevaba cosas a su casa. Y luego vendí periódico también con mis tíos, porque luego ya regresamos otra vez acá y nos íbamos en las mañanas en el Sol del Centro. Estaba por la calle Nueva en la Madero. ¿Fue el primer periódico de Aguascalientes? ¿El Sol? ¿El Sí, Centro? creo sí. De los de cadena grandes y luego ya siguió el Heraldo y luego siguió otro, creo ahí ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, eran como 3 o 4 periodiquillos. Y en el del Sol llegamos a las 4 de la mañana y ya pues cada quien, mis tíos, como eran un poquito más grandes que yo, ya agarraban más de estos, más, ¿Periódicos? periódicos, más así, y pues yo agarraba poquitos. ¿Cuánto se ganaba al día? Pues no te sé decir, pero ya el camino era por la calle Madero, desde ahí, más o menos donde está el sindicato ferrocarrilero. A unas 3 cuadras o 4 estaba ya la plaza principal. Dábamos vuelta por el centro, nos íbamos al mercado, que ya había así gente comprando su mandado, y pues se acababa el periódico en el puro caminito. ¿Ah, sí? Cuando llegábamos ya... No había tele, ¿verdad? En ese entonces. ¿No había qué? No había tele, todos... Claro que no, no, Ajá, no, no. todos No, yo leían las primeras teles la vi cuando tenía como unos 15 leían el años. periódico para informarse. Sí, Ese era el no, modo. sí. No, pura televisión, digo, puro de ¿cómo se llama? Había revistas informativas, algunas que ya se hicieron viejas, que ya las quitaron, pero era el periódico. Primero el Sol y luego el Heraldo y luego ya, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero era como otros 3 o 4. O sea, eran como 3 o 4. Pero pues la gente devoraba y luego tenía caricaturas y tenía así. ¿Sí se Pues acuerda de algunas noticias? ¿Era la Tiempo Revolución ahí o después? No. ¿Fue después? No, de historia sí, pues fue ya, más bien fue como de época moderna. Sí, después de la Sí, Revolución. sí, Ya no, era después de la Aguascalientes revolución, sí, era... pues es que la revolución a mi mamá no le tocó. Ella nació en el 28. La revolución yo creo acabó ya lo último como en el 20, más o menos. Pero a mis abuelos sí, les tocó. Siendo niños o jovencitos, les tocó la revolución. Pero pues todavía había mucha política. Me tocó del colegio ir a recibir a
a la estación del ferrocarril a Ruiz Cortines como presidente. Me tocó en Guadalajara ver a López Mateos, y de ahí, de Ruiz Cortines, pues sí, yo creo López Mateos, algo así. Y luego ya siguieron los demás, ¿no? De la Madrid y el otro, Sí. el de la casa del perro. Entonces, ¿Quién es ese? es uno que tenía una esposa que era teibolera, Ah, sí. de eso. Me tocaron, como vivíamos por ahí cerca del ferrocarril, algunas manifestaciones de movimientos del ferrocarril cuando estaba jovencillo. Sí. Demetrio Vallejo pasó por ahí y algunos de los que andaban allá, que luego los metían a la cárcel. Me tocó también estar... ¿Por qué los metían a la cárcel? Pues eran activistas, eran de los que andaban peleando contra la empresa. Los sindicatos de aquel entonces les decían charros. Charros porque eran sindicatos blancos que iban de acuerdo con la empresa. Y ellos pues querían hacer realmente tener vientos en orden sus derechos y que no los explotaran. Entonces el ferrocarril aquí fue una empresa grande, pues entonces aquí las manifestaciones eran de muchas personas que ahí trabajaban y muchas personas estaban de acuerdo, había algunas huelgas y a los que no iban a trabajar pues no les pagaban y pues había bronca, y luego algunos que sí iban a trabajar les decían esquiroles, y a esos cuando salían los esperaban y les ponían sus friegas, ¿no? O sea, se peleaban los que estaban aguantando la huelga contra los que estaban trabajando. Se trataba de que si llegaban alguien a trabajar, pues no había mucha presión para la empresa para que les concedieran sus propósitos, ¿no? de mejorías y de que no hubiera abusos, sus derechos. Pero, pues, no, me tocó también... ¿En qué terminó todo las huelgas? Terminaron en la cárcel y terminaron así, controlando, pues, con arreglos así, pero siempre había ventajas en contra de los trabajadores, ¿no? ¿Pero por qué cerró el ferrocarril mexicano? Bueno, es que el taller, el taller era para darle servicio a los carros y para hacer los carros, era para reparar. ¿La base estaba aquí en Aguascalientes? ¿Qué? ¿La base estaba aquí? Era para hacer eso, sí, era la base. También en Pantaco, también había en México. Había otro lugar donde también hacían trabajos del ferrocarril. Pero aquí había eso, y aquí había también para la reparación y fabricación de piezas para las máquinas de ferrocarril de vapor. O sea que yo viajé en máquinas de vapor, inclusive... ¿Era como la primera clase de... como los aviones de hoy? No. El vapor es porque eran motores de vapor. Era con una caldera, liberaban el vapor por algunas válvulas y hacía que algunos pistones movieran con unos ejes excéntricos, movían las ruedas, empezó chum, chum, hasta que y rapidísimo caminaba. Los rieles estaban un poquito separados por lo de la coeficiente de dilatación de la materia, ¿no? En el frío pues, se encogen, pues entonces quedaban separaditos. Cuando hace calor, crecían y tenían la forma de casi juntarse, ¿no? Pero nomás se oía un pequeño ruidito, pero no brincaba. O sea, así como los camiones, como los carros, los baches o las piedritas o la carretera, no, el tren era una cosa bien cómoda. Te subías y no se sentía, se deslizaba así. Luego ya hicieron unos rieles, no sé si les decían elásticos, no sé cómo. El chiste es que esos ya están pegaditos. Esos ya tienen menos. Sí. Así es que duermes y viajas súper cómodo. Bueno, pues ya el tren en eso quedó. Mis primos, mi hermano,
casi muchos de mis familiares pues siguieron en ese trabajo. Y ¿cuántos años más duró el ferrocarril de México? Mira, mi hermano todavía, creo que todavía estaba casado y todavía estaba funcionando. ¿Pero por qué se a eso íbamos. terminó? Ahí te va Sí, creo que es muy polémico. Sí, no. Se terminó el taller y hubo pues muchas liquidaciones y pues los jubilaban muy jóvenes. Luego así los querían jubilar ya para sacarlos de ahí, porque se cambió el taller a San Luis Potosí, porque ya las reparaciones de las máquinas eran máquinas diésel y aquí no había para poner un taller así, pues se cambió para allá. Entonces aquí lo de ya la reparación de las máquinas se fue para allá y allá cambiaron una parte y otras no sé a dónde se irían. Los trenes de pasajeros los quitaron, ya no se hicieron trenes de pasajeros, ya no se necesitaba carpinteros, especie de fontaneros para poner tuberías y todo lo de adentro de los carros que son como autobuses, ¿no? Inclusive había camas. ¿Se volvieron solo de carga o...? Nada más de carga, pero eso fue una concesión de lo que privatizó Zedillo. O sea que pensaron que ya el tren era obsoleto, que salía muy caro, que no servía el servicio, pero hay muchas comunidades por donde no son varios miles de kilómetros de vías férreas que están por toda la República, miles de... Me imagino. Son como 20,000 o algo así que hay. Y en todas había servicio de pasajeros. Yo viajaba a Ciudad Juárez, de aquí a Ciudad Juárez. Viajaba de aquí a México. De México transbordaba y me iba a Veracruz cuando estaba muchacho, joven. Todavía recién casado, había tren. Y a México pues iba así cada 15 días en el tren, de ida y de regreso. Sí, era muy buen modo de transporte. Sí, no, pues es que bien tranquilo. Y luego si venías en una camita, a gusto. Cuando iba a Juárez, pues me iba en lo que le decían segunda, porque había primera, que iban numerados, y en segunda, pues entraba todos amontonados. Pero yo lo que hacía era que trataba de ganar un asiento doble, me sentaba en el asiento y estaba esperando que alguien se arrimara a decirme, ¿está ocupado? Y ya, pues pasaba una viejita, le decía, ¿va ocupada? Le digo, ¿a dónde va? No, pues que voy a Chihuahua, que voy a Torreón. Yo iba hasta Ciudad Juárez. Y ya le decía, pues mire, pásele, siéntese. Sí. Siéntese, ahorita nos vamos a platicar. Vamos a hacer un arreglo. Un viaje largo. Sí, era un viaje de... Aquí nos subíamos a las 7 de la mañana, por ahí a las 8. Porque aquí amanecía el que venía de México y ese mismo iba a Ciudad Juárez. Usted se va a ir ahí sentadita. Ya cuando se haga nochecita yo me voy a acostar en el suelo, porque usted se tiene que acostar arriba. ¿Cómo ve? Para que se vaya. Ajá, ¿para que no le ganen? O sea, el hecho es de que necesitaba yo una persona que estuviera chiquita para que no me fuera pisando, ¿no? Sí. Entonces, ya fuera eso o fuera algún niño, jovencillo que me decía, estoy ocupado, le digo, ¿con quién vienes? ¿Mis papás? No, pues si quieras sí, pero el mismo trato. Yo me acuesto abajo y tú te acuestas arriba. ¿Cómo ves? No, sí, pues claro. Sí les convenía, ¿no? Sí. Y ya no nos íbamos sentados. Ya nomás ponía algún tipo de almohada y alguna cosa así abajo para no acostarme de tiro en el piso. Y pues bien a gusto nomás sacaba los pies hacia el pasillo. ¿Y era seguro? Muy seguro. Sí, se descarrilaban, se había muertos y todo, pero no, pues no. Realmente así como en la carretera, no. Que siempre que sales a la carretera ves que hay algún volteado, algún choque, sí, claro, alguna bronca de esas. Y los trenes sí descarrilaban, sí descarrilan. ¿Y cuántos años más duró los ferrocarriles de México, de pasajeros? Los de pasajeros, pues, mira, déjame, acuerdo. Yo todavía
mandaba mercancía a Chihuahua en el Express y luego me iba en el tren. Tenía clientes en Chihuahua, en Ciudad Juárez, y me iba en ellos, pero de eso hace como unos 30 años más o menos. ¿Qué clase de mercancía Yo fabricaba sobrecamas de terlenca, ropa de esta típica de manta, de mezclilla bordada, manteles, empecé haciendo manteles bordados. Eso es muy típico de Aguascalientes. Sí, eso fue con lo que empezó. Bueno, aquí la industria no empezó con eso. Era más bien como una especie de artesanía que las personas bordaban a mano. Bordaban punto de cruz, bordaban así con hilvanes, punto de atrás, y ¿sabes cómo se llamaba? Y cambiaban de colores y hacían flores. A lo mejor conocen algunas telas que ahora ya las hacen con maquinaria programadas, que se llama punto de cruz, que son flores que parecen está hecha con puras crucitas así de diferentes colores. Sí. Y eso la gente las bordaba solas, unas tiras, y luego ya le ponían unas tiras de satín nuevo, y esas, las que hacía la gente, se tardaba un buen para hacer una tira, que una colcha, por ejemplo, podría llevar 2 o 3 tiras de flores de unos 20 centímetros. Se las ponían con tiras de satín, que pues el satín era una tela muy brillosita como el raso, y se veían muy bonitas. Esas las armaba la gente como sobrecama, y ya ese bordado lo vendían en algunas partes así, que la recopilaban, recogían todo ese trabajo, lo armaban y luego lo planchaban muy bien y le ponían tela nueva brillosita, ¿no? Era una cosa preciosa, estaba muy bonito, me gustaban. Sí, pero lo que yo hice fue ya utilizar fibras sintéticas con telas sintéticas de colores muy bonitos, y con máquinas de bordar, unas máquinas alemanas, que es de la Singer, de la compañía Singer, que se bordaba a mano, o sea, en un aro, y nomás se le abría una palanquita y hacía pespunte, hacía festones, y se armaban así cosas muy bonitas. Antes de eso, mi mamá trabajaba en una máquina de coser normal, de las de costura recta, así para armar, de la que tenía mi abuelita. Ella maquilaba, es que la que se murió, que se quedó bien mi abuelo. Ellas trabajaban para hacer, se llamaba La Camelia, hacían pantalones de mezclilla de pechera para el trabajo, con tirantotes desde el trasero hasta arriba. Tenía el patrón, y daba vuelta así, se cruzaba por la espalda, la parte de atrás del pantalón, cruzaba por la espalda y se abrochaba por aquí, y luego el otro pues igual, y ellas armaban de esos. Pero en esa misma bordaba mi mamá, pero ella tenía que mover el bastidor. Entraba la aguja y luego movía el bastidor y ya se abría la puntada, y luego se levantaba la agujita, movía el bastidor y iba rellenando dibujos. Pero ya después con esas otras nomás tenía una palanquita que solita abría, tenía más velocidad, un motor. Las otras eran de pedal para bordar. Bueno, esas máquinas aquí se hizo, pues muchas personas que tenían esos negocios, que compraban deshilados, que compraban tiras bordadas, que las armaban y las vendían, empezaron a comprar de esas máquinas de motor, y eran caras, me imagino. Mira, costaban como 2,000 pesos. Mucho dinero en ese entonces. Bueno, sí, tenía yo como unos 12 o 13 años, pues hace 60 años, 2,000 pesos, pues sí, sí era
algo de dinero y las vendían en abonos. Ah, mire. Entonces los agentes, si veías que pues que te gustaba y que te movías, pues a mí me soltaban, ya cuando empecé a comprar, hasta 10 máquinas en abonos, pero ya no me tocó de... ¿A su edad? No, un poquito más grande, ya cuando... Ya más grande. Sí, ya cuando ya tenía unos 20, 21 años. Entonces me la soltaban y llegué a tener, pues, no muchas, unas 20 y tantas máquinas. Ah, entonces todo un empresario. Bueno, realmente éramos como artesanos. Las muchachas empezaron a enseñar, yo empecé a enseñar gente, los capacitaba ¿Muchachas rapidito. eran sus hermanas, sus hermanos, familia? Ellos no entraron para nada en eso. Nada más mi mamá, y a mi mamá yo le decía, a ver, déjame ver, y yo me ponía, o sea que siempre he estado de curioso y de... ¿A usted sí le interesaba? A mí casi todo me interesa. Todo lo que veo, que no sé por qué se mueve, pregunto. Siempre. ¿Y cómo se hace esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? O sea, realmente, ya casado estudié administración de empresas, pero realmente yo ya en el transcurso de mi vida pues ya sabía muchas cosas. Y la administración la estudié porque dije, pues me va a servir de herramienta para administrar mi negocio si crece, ¿no? Claro. Porque pues sí me hacía bolas y luego haz de cuenta que emprendía varias cosas al mismo tiempo. Durante algún tiempo vendí tamales y junto con el taller de bordado. Sí. Y cuando aumentaban mucho los pedidos, porque pues en Navidad me pedían 2,000-3,000 tamales, así diferentes clientes, y pues les decía a las muchachas, ahora vénganse. Y tenía mesas en donde hacíamos todo en cadenita así, esto, ya, que casi nomás hacían una sola cosa y llenábamos botes y para que a la hora de que llegaran los clientes, ya, ¿a qué horas están los tamales? Pues véngase a las 7. Sí. Llegaban algunos, no tenía muchas parrillas, pero como los querían para sus cenas de Navidad y esto, le dije, ¿cómo a qué horas va a dar de cenar? Les preguntaba a la señora. Sí. No, pues yo creo como a las 9:30, a las 10. Le digo, pues mire, 2 horas antes de que vaya a dar la cena, pone el bote, ya tienen agua y todo, y le van a saber, como les sabían donde yo los vendía, porque yo vendía en la merita calle 9, en la Madero, ahí, a dos cuadras de la plaza principal, y mis clientes eran todos los que trabajaban de ahí, hasta presidentes municipales, las esposas industriales, que las esposas de los que tenían industrias, que precisamente por ahí vivían muchas, y eran mis clientes, porque pues cuando abrías la olla de los tamales, salía el olor. Fíjate que el olor realmente no es de la grasa, la manteca o el guisado. El olor característico del tamal, lo que te hace que te den vuelta los calzones con el olor, es el maíz, la hoja de maíz seco. Eso huele pero delicioso. Sí. Realmente eso es lo que hace, porque luego lo hacen en otras cosas y no es igual, ni el aroma ni el sabor. Y es que el maíz tiene azúcar, tiene almidón, tiene la cañita. Nosotros comemos cañitas de elote, que es lo que comen los burros, ¿no? Pero fresco. Entonces las hojas del maíz, cuando, ya ves, no sé si han visto que hay hojas para tamal y que vienen como la forma del tamal, de puras hojitas así. Uh-huh, sí. Esa se corta la parte de abajo, el tronquito, y sale el elote y las hojas nomás se ponen a secar. Uh-huh. Entonces guarda toda la savia que tiene de un elote fresco. No sé si habrás olido un elote que de fresco, cortado, lo partas así por atrás y lo huelas sin cocinar, sin nada. Es una delicia, es una cosa... Sí. Sí, o sea, yo soy de olores. Claro. A mí, por ejemplo, le dije a mi vieja, y esto está así, que ¿sabe qué? Pues, ¿qué le pusiste? Es que esto no está bien. Dice, ay, pues, tienes nariz de perro. Ajá, ¿y usted dónde aprendió a cocinar? En mi casa, pues, es que ir preguntando. ¿Primero fue en la casa grande? En mi casa de mi mamá, torteaban con leña. Uh-huh. Tenían un fogón, la cocina estaba negra.
pero eran unas tortillas, hijo de su madre. Y el chile, había uno que le decían, pues el que es ahorita el guaquillo, Mirasol, verde, con una pulpa como la del chile poblano. Y lo ponía uno en las cenizas que caían hacia abajo y se tatemaba, era una cosa deliciosa. El olor, cuando le estabas quitando el pellejito quemado, es una cosa deliciosa. Y nomás en una tortilla acabada de hacer, así de esas que se están inflando, con eso y sal, era una cosa, ¿no? Pues es que del olor y los sabores es una cosa maravillosa. Las tortillas a mí, cuando están bien hechas, que es de maíz así, me saben como a miel. El maíz antes era también natural, ¿verdad? Sí, pues es orgánico. Ajá. Es todavía hay a veces, pero solamente cuando vas a un rancho y esos realmente no tienen un tamaño adecuado para la venta. La gente siempre quiere lo más grande y no, a veces son los elotitos así más cortitos. Entonces el maíz estaba muy rico y ahí lo cocinaban el nixtamal, lo cocinaban, tenían cal de la que íbamos, mi abuelito nos salíamos a la carretera ahí, a espaldas de la casa, pues casi en el centro, ahí donde terminaba las 5 de mayo, ahí ya se acababa Aguascalientes, y salíamos a esperar los arrieros para comprar leña. Y pasaban los del carbón y les compraba el carbón y se venían los de la cal y pues a cómo tanto y órale. Y ya iban y ya la almacenaba. Al nixtamal se le pone cal y pues le ponían de esa cal de la que acababan, como dicen, de apagar, que era cal muy buena tanto para fincar como para cocinar. Muy fina muy buena la cal. Sí. Entonces todo eso era muy sabroso. Los frijoles en el fogón, una olla de barro, ahí junto, por un ladito, ni siquiera arriba del donde se torteaba, por un ladito la olla ahí hirviendo, pum, pum, pum. Sí. Hijo de su madre. ¿Nunca le hicieron falta los frijoles? No, inclusive de niños, pues todos comíamos lo mismo en el barrio. Sí. Todos mis amigos, todos mis compañeros, todos los que vivíamos por ahí cerquita, y éramos una cofradía que salíamos a la calle, llegaba uno nuevo y lo que te haces de acá, de la mitimita, pues que sí, pues presta tu dedito. Y agarramos un dedito chiquito, lo jalamos ya. Cuando salgas con algo comiendo de tu casa, ajá, si te digo mitimita, me tienes que dar la mitad. Ah, sí. Y si tú me dices a mí, yo te lo doy. Y así era salía con su tacote así. Como un trueque, ¿no? Sí. O sea, no era un convenio. Convenio. Salías tú con tu cornetota, así una tortillota grandota llena de frijoles, comiendo. Y tenías ya que nomás la mitad. Te decían mitimita, sí, ahí está. Y ya tú te fijabas que se comía la mitad o lo que fuera. Total, se acababa, volvías a entrar y agarrabas otro taco. Pero era una cosa... ¿Y en qué se entretenía en ese tiempo? Jugábamos a las canicas, jugábamos al burro, a la chinchalagua, béisbol con la mano, con una pelotilla. Allí pues nomás poníamos una base o a veces dos porque pues no se podía hacer un cuadro afuera de la casa. Y también, pues, es lo que te digo que con la emprendedera que me daba, cantaba yo en un coro de la escuela como a los 7 años, 8 años. Cantaba en un coro en catedral. La idea de hacer eso fue desde que el teatro, que vivían en el teatro enfrente. No. ¿O fue después? No. En la primaria, en el primer año de primaria lo hice en una escuela que tenía un padre que se apellidaba Corpus. Es el que hizo el tren de las Tres Aves Marías, que está cerca del Seguro Social, un templo. Él hizo ese, pero tenía un colegio, o sea que tenía varias cosas que hacía. Y tenía una como casa de cristiandad ahí por la calle Hospital de enfrente del Correo. Entonces, en esa escuela, lo primero que aprendí en primer año fue las notas, o sea, estudié solfeo. Nos enseñaban solfeo, no, pues ahí pum, pum, do, re, mi, la fregada, y pues hasta, imagínate,
más fácil aprender 7 notas que aprenderte 29 letras del abecedario, ¿no? Más que pues las palabras ya las conocía, ya nada más era acomodar las letras en las palabras. Y la música pues en los sonidos. ¿El micrófono? Ah, sí. Nada más eran 7 sonidos diferentes. Pues ya después supe que había bemoles, que había sostenidos, pero eso nada más es para hacer otras ¿Y por qué le estructuras. dio interés a estudiar música? ¿Cuál fue? Porque todo lo que veía casi me gustaba, en todo quería meterme. Entonces, pues como ahí empecé a estudiar solfeo, pues ya me gustó. De ahí nos salimos porque nos volvimos a regresar a la casa paterna. Porque mi abuelo ya le hizo otra casa a la señora con la que se casó y ya se salió y ya mi mamá nos quedamos solos en la misma casa grande. Entonces ya me puso en otro colegio de por ahí, sabes si conozcan la calle Vasco de Gama, Álvaro Obregón, en Vasco de Gama. No, era la calle Álvaro Obregón, enfrente, pero ahí también hay muchas cuchillitas. Va a salir a lo que era la Perla, ya la calle de ahí donde se puso la fábrica del maíz, esa que ya habíamos hablado, que ahorita no me acuerdo. Sí. Pero ahí en ese colegio estudié segundo año y también ahí había coro, pero ahí no estudiaba música, nomás ensayaban los coritos y cantábamos en el templo. Entonces me salí de ahí y me fui a otro colegio. Se llamaba Juan de Montoro, que ahora le dicen Instituto Morones. Era de niños y niñas. Y ahí sí había mucha música. ¿Y su familia lo apoyó en sus estudios o fue también su era un colegio que era como para pobres, pues sí era fácil pagar la colegiatura. De ahí, de la edad de 8 años, retomé otra vez el solfeo, y ahí nos dieron técnicas de canto, estudiábamos obras clásicas, estudiábamos misas a 4 voces, la dirigía el coro un sacerdote, se apellidaba Elizalde, era el director del coro para las misas. Y para los eventos de la escuela estaba otro que se llamaba Ladislao Juárez Ponce, le decían el Chato Juárez. Ese tenía orquesta, era muy buen maestro. Inclusive fue el que diseñó parte de la música, o casi toda, del ferial de la feria de San Marcos. Sí. Ese era mi maestro. ¿Había conciertos? No, pues era como una revista donde participaban las escuelas de danza y teatro y música. Ese era mi maestro en la primaria desde los 8 años. Entonces, ¿la música era su hobby? Me gustaba Porque mucho. Usted andaba trabajando, ¿no? Bueno, a mí me gustaba mucho, pero la música la trabajábamos, pues teníamos clases en la escuela. Y cuando salíamos a las 12, que era a la hora de que las clases eran en 2 turnos, a las 12 del día salíamos a la casa, pero nosotros nos quedamos a clase de música. El maestro nos daba vocalización, técnica vocal, y nos daba solfeo. Un día vocalización, otro día solfeo. Y pues me gustaba el solfeo porque pues le hallaba el modo. Teníamos un método que ensayábamos y luego él nos decía, a ver, ¿quién da la clase? Y ya le decía, yo, maestro. Y ya le daba por número, ¿no? La número 1, el número 2, la número 3. Y luego ya me iba y me sentaba. Y luego, ¿Cuántos alumnos había? ¿Cuántos estudiantes? Éramos un coro como de unos 20 muchachos. Niños, puros niños. ¿Quién da la clase? ¿Quién se sabe la lección? ¿Quién va a dar una lección? Porque iba uno aventajando según. Y luego le decía, pues yo, maestro, porque nadie decía. Y ya, pues, a ver, pues te la sabes, sí, y ya, pum, pum, pum. Ah, bueno. Y ya, pues ya ni me iba a sentar, le digo, ¿le doy la otra? Pues, te la sabes.
pues a ver, pues cálele, y luego ya se la daba. Entonces sí le interesaba mucho Sí, la me música. gustaba mucho, me gustaba. La entendía, pues. Es que haz de cuenta que cuando estudias cualquier cosa, ¿no? Luego ya me di cuenta que cuando tienes materias que no te gustan, si las estudias, y a la hora de que te preguntas, contestas, o cuando ya te empieza a interesar, hasta profundizas un poquito, le buscas por otra, te sales así, a darle, a conocer más cosas, ¿no? De eso que estás tú estudiando, pues llegabas, te preguntaban y pues podías contestar, ¿no? A gusto, entonces te sentías bien y además te sentías satisfecho y te interesan más cosas, o sea que Claro. esa era la Su forma, distracción también. mis reacciones. Entonces ya, pues no, ya vete a sentar. Bueno, pues pregúntale a ver quién se la va a dar. ¿Quién va a dar la clase? Nadie. Pues, ¿qué hubo? ¿Se la doy o no se la doy? Pues órale, otra vez, otra, pues ándale pues. Y ya, por eso me gustaba. Luego cantábamos, luego cantábamos en conciertos, en el teatro, ¿En cuál teatro? en el Teatro Morelos, Morelos. y en el teatro de la escuela también llegó el otro, el del ferial, el del Chato Juárez, llegó a montar operetas como zarzuelas, y pues ya sabrás que era solista. ¿Se llenaban los teatros? ¿Eh? ¿Se llenaban? Pues con las mamás, es que eran colegio de niños y niñas, en algún festejo presentaban cualquier cosa, pues siempre a lo de los niños van todas las mamás. Las familias, sí. Por ejemplo, nosotros teníamos un coro, aquí ya después, ¿no? Y luego querían vender los boletos, y luego no querían meter niños, no querían material. Digo, miren, si meten niños, va a venir la abuelita, la tía, las primas, las hermanas, se va a llenar una fila nomás con las personas de un solo niño, porque todas van a verlo. Uh-huh. Y si somos puros adultos, a tu novia ya lo tienes aburrido, a tu mamá también, pues ya, nadie quiere ir. Prefieren si están los bukis o si está, o viene la comadre o la invitan a comer o a otra cosa, pues prefieren irse a otro lado. Ya no podías vender boletos, digo, pongan niños. ¿Y a las personas les gustaba ese tipo de música? Realmente sí. Sí, no, pues es que era divertido. O sea que ese Chato era muy listo. Era un personaje, ¿eh? Era muy fregón. Era, ¿cómo te diré? Muy versátil, muy adaptable. Pues daba clases de música como hay tantos maestros en las escuelas que les enseñan el himno nacional, las mañanitas, canciones para la madre, canciones para todas las festividades católicas, si son colegios católicos, o para todas las festividades nacionalistas, ¿no? de la historia, ¿no? Entonces él, pues, así, eso es lo que hacen los maestros de música ahorita. Sí. Entonces esa fue su primera experiencia con la música, porque ya después siguió estudiando. ¿Verdad? No, bueno, ahí seguí estudiando hasta el 6º año, porque eran nada más de niños. Seguí estudiando carrera comercial, pero ya no podía participar en el coro. Entonces, pues ya pues me aburría y yo tenía ganas. Y le dije a mi mamá, yo quiero entrar a estudiar música. Y pues como cantábamos nosotros con un coro de seminaristas muy bueno, con el coro que tenía la Escuela de Música Sacra, que era muy bueno, la dirigía un padre que era también maestro. Y el que trabajaba cuando yo ya estaba más grande, él era el director de la Escuela de Música Sacra. Y cantamos con voces de adulto, tenores y barítonos, o sea, voz ladina de hombre y voz gruesa de hombre, y nosotros también se dividían las voces en sopranos y contraltos, los niños. Entonces cantábamos con ellos y la verdad, todas esas canciones, todo ese material lo dirigía el padre Lizalde, que ya te había dicho que era el director del coro. ¿Cómo le decían?
el padre Elizalde, él dirigía toda esa música. Ese padre armó el primer órgano electrónico ahí en Catedral, creo. Ah, mira. Se oye muy bonito. ¿Electrónico con electricidad? Ya cuando Pues sí, con electricidad, pero él como que lo trajo de Europa, ¿no? Y lo armó ya. Porque antes era un órgano que se subía un señor en unos pedales y le echaba aire. Claro. Sí. Entonces ya él ya lo armó con una compresora y con sonido, sensibilidad así de electrónica, ¿no? No, pues oye muy bien. O sea, no sé si ahora has oído. Pero, ¿cuál fue su experiencia cuando vio eso? No, bueno, es que era todo un, ¿cómo te diré? Era todo pues es como un entorno todo. Porque oyes una voz, oyes otra, oyes a los grandes, las voces gruesas. Y no, pues cantábamos una música realmente clásica, eclesiástica, misas que se cantan, por ejemplo, en conciertos ahorita en los teatros, que la misa que pontifical, que así, misas de diferentes autores y se oía pero bien perro, ¿no? Sí, me imagino. Bien bonito, porque la grababan también aparte. ¿Cómo la grababan? ¿Cómo la hacían para Pues grabarla? tenían cintas. Con cinta. Con cinta. Ajá. Teníamos una grabadora de cinta. Y así grababan. Pero eso ya fue cuando tenía, antes de los 12 años, fue esa experiencia con ese coro. Y ya me casé, pero antes de eso, pues tenía algunos amigos que estudiaban música, un violinista de mi edad, del mismo mes, que su mamá lo ponía a estudiar jalándole las orejas, lo metía cuando estaba con nosotros jugando o cotorreando y lo metí a estudiar. Pues, muy buen violinista, bueno. Y así de 15 a 16 años él tocaba en la sinfónica que tenía el estado de Aguascalientes. Entonces, ¿Era difícil entrar? No, es que era bueno. ¿Usted también entró fácilmente? No, yo nomás entraba a oír los conciertos. Yo no tocaba instrumento. Ah. Entonces yo iba con él de acompañante al ensayo del concierto. Entonces, pues, escuchaba yo los ensayos, escuchaba las obras, escuchaba la música que se tocaba en el aspecto clásico y me gustaba mucho y pues se me abrió mucho el sentido, la memoria el musical. Y cuando se equivocaban, había un director muy aspaventoso, muy bueno, que estaba dirigiendo y cuando se equivocaban, pegaba en el atril, no, gritaba así como chillando, así bien feo. Sí. Cuando se equivocaba. ¿No les daba con la regla? No, es que el director de una orquesta siempre está más retirado. Pero sí, como que casi que aventaba las cosas, se encabronaba. Ajá. Pues entonces yo iba a los ensayos, pues desde el primero, ¿verdad? Porque siempre me ha gustado a mí ver cómo empiezan las cosas desde abajo, ¿no? Desde nuevo. Y ya veía yo el ensayo, y luego ya se equivocaban, ya el vejiga. Y al ratito ya cuando se equivocaban, yo desde mi asiento, cuando se equivocaban, yo pegábamos casi el grito igual. También el director y yo también. Era el coro del... O sea que era un impulso de que pues si se equivocaban, tú lo estabas oyendo, Ajá. porque yo ya había afinado de tal forma lo que estaba bien, cuando estaba bien, pues bien halagado yo de lo que estaba escuchando, pero cuando se equivocaban, sí, antes, cuando se equivocaban, pues yo sí sentía algo feo, pero el maestro se explotaba, y ya después yo también explotaba. Sí. Gritaba el maestro y yo también, pendejo, ya. ¿Y sí, después de eso, sí podían tocar la pieza? Sí, no, ¿Sí ya el concierto se hacía. Sí. El concierto se hacía, claro, había muy buenos. Es que a veces hay que criticar un poco, ¿no? Pero sí, no era crítica, simplemente
era que porque por estar acá, ya ves cómo son, así, y más que eran jóvenes, por estar en cualquier distracción o tomando agua o haciendo alguna broma o molestando a alguien, pues se equivocaban o simplemente que no ponían atención bien. O sea, si te concentras y estás en lo tuyo, pues estás viendo al director y todo, se hacen las cosas, ¿no? Sí. Y Pero ya después a usted a mí me gustaba mucho eso. Y ya Ajá. entró a estudiar No, formalmente. no. Compré una guitarrita y me enseñé a tocar guitarra lírica y pues nada más preguntando, no, realmente no. Quise entrar a la Bellas Artes, que es Celica, ¿no? Y entré y el maestro, no, pues me pusieron un maestro viejito que casi siempre estaba platicando y sí tocaba bien, pero pues con mucha dificultad y daba las clases, pero estaba enamorado de una muchacha. ¿De una alumna? De una alumna que entraba, ay maestro, a ver, ponte, a ver, ven para que, tócale aquí la chinga. Y no le hacía caso a la clase. Espérate, pues a los demás, maestro, pues yo, y la muchacha, ay no, ahorita vengo y se salía. No, mira que ven, casi se salía por ella. Y luego, a ver quién, maestro, y volvió a entrar la muchacha. No, que sabe que dije, no, este cabrón, pues no vas a aprender nada con ese maestro. Sí. Y pues ya lo tenías asignado, o serían el único que tenían en ese turno, pues mejor me salí. Y como me juntaba con el violinista, con el de la sinfónica, también tocaban en música versátil, ¿no? En una orquestita, tocaba en una orquesta que se llamaba Polo Dueñas, él era solista de Agustín Lara, Polo Dueñas, y aquí puso una orquesta, y él ahí tocó batería, tocó el bajo, tocaba el violín, y era música muy romanticona, no pegó realmente. Pero el tiempo que duró él en esa orquesta, pues llegó también a los ensayos. Y luego cuando ya tocaba en cuartetos armónicos, tríos, había unos muy buenos guitarristas, muy buen bajista. Inclusive andaba un tío de mi esposa junto con ellos en un cuarteto. Ese tenía voz como de castrati. Así una voz muy ladinita. Y así cantaba. Pues era su voz natural, así hablaba. Inclusive. ¿Cómo se escucha esa voz? Pues como de una niña, como de una mujer muy, bueno, ladinito. Y en los tríos, pues casi en aquella época se usaban tríos así que tuviera una tesitura muy aguda de a tiro, muy infantil casi. ¿Y así fue como conoció a su esposa? No, a mi esposa la conocí porque fui a hacer justicia. ¿Justicia social? No, es que mi hermano tenía su grupo de amigos, menor que yo, y tenían unas amigas por una colonia retirada de mi casa. Yo tenía mi ambiente con mis amigos, con el músico, con más personas, y nos juntábamos, cantaban, tocaban, algunos de sus sobrinos participaban en grupos musicales y a veces se metían ahí. Tocaba la mamá de él, una viejita de a tiro, tocaba la guitarra, tocaban mandolina. Sus hermanos eran músicos, los hermanos de la señora, que uno tocaba el violín, que otro tocaba el bajo, que la fregada, pero tocaban en las cantinas, ¿no? Y mi compadre, pues ese ya llegó a ser de estos, ¿cómo se les dicen? De los que están así en las esquinas esperando. ¿Hay algún lugar donde se juntan como filarmónicos o algo así? Mira. Cuartetos, tríos o lo que sea. Y ya de ahí llegan y los contratan. Entonces, para serenatas, para fiestas. La ciudad ya en ese entonces estaba avanzada. O sea, no, ya había sí, cultura. Sí. Ya hace 50 años, 50 y tantos años, ya tenía eso. Bueno, pero síganme contando. ¿Cómo conoció a su esposa? A mi esposa fuimos pues a hacer justicia. ¿Sí? Sí. A hacer justicia. Pues ahí tienes de que fueron
ellos se juntaban con una bola de muchachos y conocieron una muchacha, no sé dónde, las llevaron a un baile en una colonia retirada por atrás de San Marcos y fueron a una fiesta y ahí las conocieron en el baile, pues van muchachas y muchachos y con las vecinas que se juntaban y amigas, ahí entraron estos de mi barrio, pero entre ellos iba mi hermano y otras personas con los que él se juntaba, porque yo no me juntaba con esas personas. Yo tenía acá mi violinista y otros ambientes. Entonces, pues ahí tienes de que las conocieron y luego ya iban y luego los vaguillos de por ahí, pues como que no les parecía, o sea que como territoriales, así como los perritos que ya ves, y los querían echar para afuera de ahí de ese barrio y se llegaron a pelear y mi hermano, pues como a ese le encanta tirar trancazos y patadas. A mi hermano menor, nomás tengo uno. ¿Cómo se llama? José Vázquez, el Piojo le decimos. Entonces él, junto con los demás, pues se pelearon y no, pues en una de esas le pusieron una chinga que lo revolcaron en el suelo, patearon y ya no, pues que ya llegan bien enojados y derrotados. Oye, que fregaron a tu hermano y que la fregada, no vas ahí para que vaya así. Y pues a contestarle, le dije, pues a qué horas, pues a tales horas vamos. ¿Usted era más grande? 3 años, pero entre sus amigos había personas de mi edad. Sí. Pero lo que pasa es que yo no me juntaba con ellos, ellos tenían otras ondas, otros ambientes, y a mí me gustaba el arte. Pues ya si lo llevara yo a mi hermano al concierto no me aguantaría ni la mitad de uno, o los ensayos menos. Entonces, ya, llegamos allá, fuimos a ver, pues no salieron nadie de los que habían golpeado a nadie, pero salieron las muchachas, las con las que se juntaban, y ya les saludaron, ya están, y pues a mí nomás me veían, pues yo era el raro, porque ellos con todas platicaban y se dirigían, pero ya las vi, y ya nos regresamos porque no hubo tiro, y luego ya, pues las muchachas me empezaron a hablar y, oye, pues, ¿no sabes quién te mandó saludar? ¿Quién quiere contigo? Le digo, no, pues no sé, pues yo qué. Pues no me dice nada, que me diga ella, pues ¿quién es? Sí. Pues ¿quién es? Ya le decía un hombre, pues esta no, no, pues Chelo. Ah, sí. ¿Era de las chicas? Digo, pero, no, pues no, era de las más grandes ella. Uh-huh. Dice, no, ella. Le digo, pues tiene novio. Y, pues el novio de ella había sido, no amigo, habíamos sido compañeros de trabajo, en donde yo era el que tenía la dirección de lo que se tenía que hacer. Me hacía batallar porque era muy huevón y estaba, bueno, yo le estaba muy pendejo o se hacía pendejo. A lo mejor no era pendejo, pero como le gustaba hacerle al Mickey, sí. Yo no sabía, hasta hace poquito me di cuenta, un paréntesis, por qué decían al Mickey. Y que me acordé que a mí me daban dinero para que comprara, cuando era niño, un Milky Way. Un chocolate. Es un chocolate, se llama Milky Way. Ajá. Entonces, no le hagas al Mickey, pero por no decir, no te hagas güey, ¿verdad? Sí. Por no decir el apellido, nomás dicen el nombre. No le hagas al Mickey, pero no es Mickey, era Milky. Bueno, pues le hacía al Milky. Y no, pues no rendían, no me rendían. No. Bueno, resulta que ya se salió de ahí y a él se juntaba con los otros. Ni se juntaba porque ese se quería más todavía. Y ya se la hizo novia. Y yo cada vez que me llevaban que a ver si les damos una ronda de trancazos al que había golpeado a mi hermano. Fui como unas 2 o 3 veces. Ajá. Y ya después, pues ya como me habían dicho que ¿No se les había quitado la
pastillita, no, ¿verdad? es que ellos seguían yendo porque ya unos se hicieron del grupito de las muchachas, hicieron novias. Y mi hermano andaba volado con una y así los muchachos. Y de plano me dije, no, pues ella. Me dije, no, pues no, sí, ¿no te gusta? No, sí, está bien. Ujú. Entonces ya iba a veces con ese propósito porque tenía yo una novia cerquita ahí en la clínica de Guadalupe, está a 3 cuadras. De la colonia San Marcos está a 1.5 cuadras. Pero de ahí pues está a 3 cuadras, de donde se juntaban ellos. Y ya. ¿La Pues conoció? en una de esas que aparecen los chavos echando bronca, A los que... los malos. Ajá. Y luego ya, pues que se agarra uno de los muchachos que iban con nosotros, con uno de ellos, y luego la bola los rodeó, y luego la bolilla de ellos. No, pues este muchacho, pues sí le tiraba buenos trancazos, pero de repente el muchacho lo agarró y lo agarró de un dedo a morderlo. Entonces yo dije, pues se lo va a arrancar. Pero yo no me animaba a quitarlo ahí porque se me iban a echar por atrás los otros. Entonces lo que hice fue primero surtir a los que estaban acá. ¿Se la aventó usted a...? A los que estaban así como haciéndoles pantalla. Sí. Y no, pues los, los, ¿Sí les dio? los maltraté, ¿no? Ajá. Total ¿Era que... más grande usted, No, físicamente? no. ¿No? No. Además eran más. Estaban más o menos de mi pelo. Sí. Para que les ponga una chinga, no, pues ya no se me arrimaron. Entonces ya fui y ya separé al que andaba acá. Y pues el otro, el muchachillo al que le mordieron, pues a llore y llore. No, pues entonces sí me enojé, porque pues es que era una herida ya más cabrona. Y luego en bola, para irlo a morder, pues está cabrón. Pues que los agarro y que corren. Y que corro tras de ellos. Ajá. Órale. Sí le tenía como, miedo. como a 1.5 cuadras los alcancé y pesqué a uno. Y lo levanté y hasta lo levanté y lo recargaba. Estaba fuerte. Sí, Todo no, lo... no, eso sí. Buena comida, ya Ay, está bien no, fuerte usted. Yo creo comida y ejercicio. ¿Sí hacía ejercicio? Sí. Practicaba lucha libre, Ah, mire. grecorromana y de esa otra, ¿cómo se llama? Ujú. ¿Había Olímpica. gimnasios o...? No, eso fue otra. De eso te lo puedo platicar, si se alcanza. Claro. Entonces, pues estaba asustado. Ya, sí, así, mira, ya, perdona, sí, ya, mudos. Ajá. Pues pues ya me dijeron los muchachos, ya déjalos. Los mismos que andaba yo defendiendo, dije, ya déjalos. No, pues ya los dejé. Ujú. Ya se fueron así, ya no los volvieron a molestar. Sí. Entonces sí hacía falta que fuera. Ajá. No, a nosotros... Y ya después de ahí se enamoró... No, todavía el Chelo de- no, nomás que ya empezaron las muchachas a ir al barrio y pues entonces yo ya empecé así no me acuerdo si en una de las veces que fui, sí, trae una bicicleta y luego se quiso subir así, muy atrevida, Ay, si me das una vuelta, pues ándale, súbete. En el cuadro. No se fijó que no había cuadro. Sí. Ah, mira. Es una broma. Ajá. Entonces ya se fue. Pues imagínate, pues ir así pegados, pues cuando llevas una mujer en el cuadro, pues vas con las manos acá y con las dos, porque cuando vas solo, pues hasta te haces para atrás y lo sueltas o nomás agarras de uno. Pues tenía que ir pegadito. Pues ya de ahí empezó. Ahí se enamoró. Ahí empezó a coquetear ella. Ah, Y mira. ya, empezamos y ya. Pues ya nos anduvimos viendo y en una de esas que corta el novio. Y la otra, no la cortó, no lo cortó ella. Él la cortó a ella y luego ya después le andaba rogando, pues ya tenía más tiempo con él. Bueno, y luego fue el muchacho, el novio, y me amenazó. Ah, sí. Me dijo, no quiero volverlo a ver aquí. Canijo, le digo, pues si no le voy a poner una chinga. ¿Era más grande él? No, El pues chavo. de edad nomás. Ah. Estamos iguales. ¿Sí lo reconoció que fue su ¿Quién? jefe antes? ¿El chavo Sí, ya me conocía. Y me dice, le pongo una chinga. Le dije, cabrón, no diga eso, diga, nos ponemos, porque pues
si no estoy mochito. Además, ¿con cuál nalga? Le digo, no, pues ya le dije. Ah, bueno. Ajá. Y ya, nomás así se quedó la cosa. Pero a los pocos días estaba yo sentado ya acá cerca de mi casa y pasa por la banqueta y pasa y me da un aventón. El chavo este. Ajá. Le dije, no, pues ya. Pues le volví a dar una recetada que los mismos amigos míos me quitaron, ya déjalo. O sea que pues... Mira, pues, sí lo que no sabían... Su entrenamiento en lucha no, lo que no sabían era eso. O sea, inclusive hicimos funciones de lucha en un gimnasio que había. Pero lo que no saben que eso era nada más como el paro, ¿no? Porque los que dirigían ahí eran halcones. Los halcones eran los que andaban en esas broncas de las huelgas y de las manifestaciones de los ferrocarrileros. Los que estaban en la empresa o sindicato, la fregada, paraban las broncas con grupos de choque infiltrados. Sí. Entonces, ahí, a ese gimnasio venía un teniente, venían soldados así como sargentos, y de los halcones, personas que sabían artes marciales y todo eso, pero lucha libre también. La lucha libre como espectáculo y todo lo demás, como pues un entrenamiento de artes marciales. Lo más cabrón, lo más peligroso es la defensa personal. Sí, ya con fines, ya con fines de descontar una persona, quebrarle el hueso, matarlo ahí. O sea, nos enseñaron. O sea que la lucha libre, no, pues bien divertidos, echando maromas. De repente te golpeaban o te lastimaban, pero accidentalmente, porque todo es planeado, todo es una obra de teatro, una exhibición. Claro. Entonces, ahí nos daban todas esas cosas y pues es que yo, ya al punto encabronado y viendo que eran muchos, nomás que luego sí se vuelve uno loco. Sí. Se vuelve uno loco y pues como... De un modo u otro le sirvió estudiar música también. Me imagino que eso pues realmente mucho. Cuando vi la magnitud de lo que se podía hacer con eso, fue cuando me calmé mi pedo. O sea, sí sirve para defenderte, pero cuando cuando ya te están amenazando la vida, ¿no? Sí, claro. Que son varios, que tienes a huevo que chingar un cabrón, pero madrearlo gacho. Y eso lo practicábamos todos los días. Primero lucha libre, a calentarse, maromitas y que el otro, y ejercicios del burro. Ese da bien mucha resistencia en los brazos, en las piernas, salto del tigre, maromas de aire, caer parado, para adelante. No, muchas cosas. Pero tienes mucha condición. Ya cuando te dan una calentadita ya no sientes los golpes. Cuando estás así de nada a que te pellizcan, pues hasta con un pellizquito te hacen llorar o gritar, ¿no? Sí. Y ahí ya no. Se llamaban calentadas, una calentaditilla, ya estás listo para lo que sea. Y si te pasa un accidente, pues nomás a calmar el pedo y decir ya, ahí muere ya. Decirlo, ¿no? Para que ya te suelten. Pues sí, a mí me llegaron a en ese tiempo las huelgas eran muy grandes y tenían que usar... Tenían siempre que tener a alguien para parar algún pedo. Sí. Entonces, a mí me tocó así ver eso, ¿no? En San Luis estuve cuando andaban manifestándose estudiantes y el doctor Nava contra Gonzalo N. Santos. Era un cacique, ese era matón. Sí. Él era papá de un artista, Gastón Santos. Ese era matón, ese no, ¿cómo te diré? No se le podía decir que no a nada. Les iba con las personas, les decía, ¿me vendes a mí o le compro a tu viuda? De plano. O sea que los mataba, así. Si no le vendían, o sea que tenían que firmar. Pues ya, pues la gente. Sí. Oiga, y... mis primos. Mis primos andaban en eso. Y a mí me tocaba rebajarles en unos palos que agarraban como macanas
de determinado tamaño, comodito, como una cachiporra, hacerles así para que rebajarles para la mano, para que no se les zafara, porque pues eran tiras de madera, pues les hacía yo el manguito. Sí. Estuve allá, tenía 13 años. Pues bueno, de algo le sirvió su experiencia en todo eso. Ajá. Pero volviendo un poco a lo de los ferrocarriles, ¿qué fue lo que dio final a los ferrocarriles de México? A los ferrocarriles de México, pues fue la privatización. Todo no está vendido, está privatizado, está concesionado. Sigue Realmente concesionado. son muchos años lo que hicieron de esas privatizaciones. En cierta manera, del aspecto financiero, es más redituable el transporte de carga. Ese no tiene realmente, tiene que pasar aquí. Los itinerarios no son constantes, pero pueden ir un tren atrás de otro. Y el itinerario de un tren tiene que tener una hora de salida y una hora de llegada para que el público, o sea, el que lo utiliza, pues diga, el tren es el tren de tales horas. Entonces ese ya se regula con horarios y todo eso. Y los otros no. Puede pasar un tren de carga con 500 vagones llenos de carga, ganando dinero por el flete, cuando a los 10 minutos ya pasa otro atrás. ¿Sí? Y luego pasan así 2 para allá y de ratito ya pasan 3 para otro lado. Sí. Y el tren de pasajeros únicamente tenía el del express, o sea, donde llevaban carga, como un vagón o 2, y uno donde iban así abierto, pegaba la máquina para que fueran subiendo carga en las diferentes estaciones. Porque si tú te subiste a un tren de esos, o si has subido en un tren, a lo mejor se parece, ¿no? Aquí saliendo luego está muchas estaciones. Sí. Están así cada 20 kilómetros, 15 kilómetros, Sí, sí me ha 30 tocado ver. kilómetros. Sí. Entonces ahí sube gente y suben a veces hasta ganado o enganchan un carro y se va, ¿no? Entonces el de carga no. Uh-huh. Y el de carga, pues pueden traer todo lo que quieran, porque pues son concesionarios, están apoyados por el gobierno, autoridades, policías, pueden meter contrabando, pila de cosas, ¿no? Sí. Pero les es más costeable al concesionario tener eso y no estar atendiendo personas. Las personas necesitan un trato diferente. Y como el tren, como un servicio que necesita el pueblo, que a veces es el más jodido, como puede ser también el que tenga más dinero para pagar Pullman o primera, es como los aviones, ¿no? Ya en el Pullman un gabinetito pues te sale carito, ¿no? Ya uno más grande. A mí me gustaba mucho ir en camas, porque esas están grandotas, puras camas, un vagón con puras camas, pero son una aquí y otra arriba. Sí, yo creo era como un sueño, A dormir. ¿no? No, es una maravilla el tren, viajar en tren, no, o sea, de noche, y luego en la mañana te despiertas temprano y antes de que amanezca o amaneciendo ya está oliendo el cafecito y puedes desayunar. Claro. ¿Qué opina del Tren Maya? El No, nuevo proyecto de... no, pues es la gran cosa. Los que viajamos de en México. tren sabemos lo que es eso. Y además va a haber diferentes costos. Lo más interesante Es como el regreso del tren de pasajeros a México. es ¿verdad? va a ser un tren de pasajeros para diferentes usos. Turismo de altura, caro, con tarifas pues que cuesten para el que quiera pagar. Vienes con dólares y aquí pues comerte una torta pues dices, cabrón, ¿cómo que $1 o 70 centavos de dólar? Aquí hay una gordita, en algunas partes te la dan en 11 pesos. Bueno, ya casi cuesta $1.
Sí, 25 pesos, ¿no? Ya son 25. No, son 16.90. Ahorita el dólar está... No, pero las tortas ya son 25 pesos. Sí, no, pero hay pesos. más baratas, ¿eh? Ah, claro. Sí, Así ahora que un buscarlo. boli crema, pues te puede salir en 20 pesos. No Sí. te cobran el bolillo, la crema y un chilote. Ah, pero es lo más delicioso Ajá. de la historia, de las Son tortas. Las famosas tortas de albañil. Ah, no, esas son bolicremas. Vale, crema. Sí, no, las de albañil es con un cuerito o con jamón y crema y su chile. Pero lo que nosotros conocimos, los más viejos, era un bolicrema nomás. Era un bolillo con crema y sal. Y si te gustaba el chile, pero están, mira, de este tamaño, Ujú. grandotes. Aquí así. se siguen vendiendo, ¿verdad? Los bolicremas. Quiero que se den una vuelta si van a Aguascalientes, en la calle de La Mora. Ahí estaba mi escuela, mi colegio. Y Plan de Ayutla. Una que sale atrás del Templo de Guadalupe. Pero La Mora, pues es esta. Si entran por de la carretera del Campestre, entran así derecho por la Aquiles Cerdán y dan vuelta en una esquinita que está así a la derecha, antes de llegar a la Victoria, por esa calle. Sí. Dense el lujo, es un lujo, el mejor bolillo que me he comido en Aguascalientes ahí. Son recién horneados. No, recién está salidos, delicioso. Te digo que nomás con crema y un chile, pero mete jamón del holandés y te cuesta como 24. Bueno, pero no creo que vendan eso en los Tren Mayas. En los Tren Mira, Maya va a vender cosas más espérame. Un Yo, sándwich, un baguette, un cuernito, ¿no? Ajá. No, sí, un panini. Un panini. No, pero es lo mismo, pues es pan. Mira, en el restaurante que estaba en México, en la estación en Buenavista, ahí había unos menús así de económicos. Antes de abordar, estaban como un restaurante, una lonchería, un restaurancillo, pero tenían cosas así, económicas así, ¿Sí? como un bolillo con guisado o lo que sea. Estaba muy barato. Y arriba del tren es donde te cuesta un poquito más, porque claro, pues allá tienen que tener frigoríficos, estufas, meseros, todo con presentación, mantelito para el que se sienta ahí la fregada. Y acabas y parado, pues de un bolicrema es una tienda. Parado así, ahí te esperas y ya te lo dan. Igual dejan entrar con comida. Ajá, sí, o con bebidas. Sí. Bueno, yo al tren de pasajeros, la experiencia más a todo dar que tuve fue una vez que nos comimos como 3 cabezas de ajos grandotas, enormes, mi hijo y yo. Fuimos a México a surtir, nos regresamos a Buenavista. Antes de llegar nos fuimos a comer a un restaurancillo donde vendían pichones. Entonces, pichoncitos así, estofados. Órale, pues, ¿cómo ves? Sí, pues eso. Como pensamos que iban a estar en unos 10, 15 minutos el plato, pues no, se tardó mucho. Y había cerveza bohemia, que es una cerveza pesadita, sabrosa, pero no, pues pega con tubo. Y mi hijo y yo nos estuvimos tomando nuestras cervezas y tenían unos jarroncitos, así unos platitos de escabeche, zanoritas, así como los que comemos aquí en la casa, Sí. de rajitas y cebollita y la fregada. Usted los hace, ¿verdad? Sí, eso sí, pero los de allá de México estaban ahí y olía delicioso y empezamos a picar eso con pura cerveza y se acababan y luego ya pues estaba una mesita ahí, le decía a mi hijo, tráete la de esta charolita. ¿A cuál de su hijo? A mi hijo Mundo, el que se murió, él me acompañaba. Tráete el escabeche, y ya nomás era estirar la mano, pues él se paraba, la ponía ahí, pues luego nos comíamos las bebidas y se quedaban las cabezas de ajo. Y luego pues la de este lado, pues otra. Pues total que juntamos ahí las que ya no tenían. Y luego no nos ponían los de allá porque estaban entretenidos haciendo los pichones. Y que empiezo y que desbarato una cabeza de ajo y le saco uno y que me lo como. Hijo de su madre. Imagínate, nadie se los comía, estaban súper curtidos y al dente. Una cosa deliciosa. Nos acabamos
cabezas, pero de este tamaño, así, como una naranja. Ujú. Varias naranjas, él y yo. Pues ya. Después de eso tuvo un buen viaje en el tren. Después de eso El tren, el viaje se fue dormido. fue épico y de época. Para todos los que entraron a ese vagón, para nosotros. Y pues el gusto de habernos puesto ahí unas cervecitas que no nos emborrachamos tanto, pero que con el aroma que teníamos de ¿cómo se llama? Ujú. De los ajos, De los porque ajos. fueron muchos, Sí. nos los comimos todos. Y a la hora de abordar el tren, el que está ahí, el auditor le dicen, el que pide los boletos, pásenle. Y cuando nos arrimamos dijo, ¡ay! Pues que comieron carburo. Ajá. No, pues un escabechito. Ya pásenle, ya sáquense. Ya nos metimos a las camas. Las camas nomás tienen cortinas. Entonces él se acostó arriba, yo me acosté abajo. Y olía a ajo. Y espérate, nosotros no. A roncar y a platicar ahí mientras. Ajá. Y se paraba en la puerta alguien que iba a pasar al dormitorio. O a pasar, porque pasábamos todos, podías atravesar todo el tren. Se paraba se paraba una persona en la puerta y la expresión era, ¡ay, cabrón! ¡Ave María Santísima! Sí. ¡Ay, pues qué es eso! Pasaban, ¡ay, guau, guau! Así vociferando, renegando, pero se atravesaban. Ajá. Y de ratito otro, ¡ay, qué sabe qué! Muy bueno para Y la nosotros, salud del ajo. Sí, para la de ellos también, porque pues no sabían ni qué era, pero también los estábamos curando con el gas. Bueno, pues toda la noche fue de que hasta nos despertaban, cada que pasaba alguien echaba un grito de horror. De plano. Y nosotros, no, pues estos qué exagerados, pues qué golerán, Ajá. pues qué será. Sí. Pues espérate, no nos dábamos cuenta. A las 6 de la mañana, 6:30, le digo, vamos a desayunar, ¿no? Y nos fuimos a desayunar derechito, no andábamos ni borrachos, ni crudos, ni nada. Fuimos a desayunar, un rico café, hasta creo que me comí una cremita de champiñones. No, bien a gusto. Sí. Ya íbamos llegando a Aguascalientes, vámonos ya para recoger nuestras cosas. Que entramos al vagón. Cuando abrimos la puerta, guácatelas. El mismo grito que escuchamos toda la noche lo expresamos mi hijo y yo. O sea que nos dimos una buena cachetadota. Pues nosotros no nos solíamos, pero llegamos. Ajá, sí. A la hora de que llegamos, eso fue, pero no nos aguantamos la risa siempre que platicamos, porque a nosotros nos tocó lo mismo que sintieron todos, desde el auditor y todos los que pasaban, todos los que entraban salían corriendo, pues a nosotros también nos salimos corriendo porque el vagón completo olía, pero feo, el diablo, así se nos apareció ahí. Sí, yo creo ya ahorita si hacen eso en el Tren Maya no los van a dejar subir. No, pues no se van a dar cuenta. Sí. No, ya estamos preparados para eso. Además, mi hijo ya no lo vuelve a hacer, ¿eh? Claro. Ya está en el cielo, o sea, Sí. allá los Paz, ajos no, descansa. ya huelen a otra cosa. Sí. Bueno, Raimundo, me dio mucho gusto platicar con usted. Vamos a tener que hacer otro podcast para la siguiente vez que los visite porque ya tiene mucho que contarnos. Pero bueno, un placer platicar con usted. Pues es que nos salimos del tema. No, está Si bien. nos hubiéramos ido directo, pero nomás nos habíamos ido en una línea. Y así es, cogimos de aquí, cogimos Claro, de allá. no, Como siempre muy bien, ha todo sido lo que- mi vida. A lo mejor estoy muy disperso, pero es que todo va complementando una cosa. Claro, con no, otra, en una hora y media no se puede No, contar no se puede. todo, pero sí gusto en platicar con usted y luego seguimos platicando. Ándale, pues. Igualmente, muchas gracias. Sí, ok, bueno. Corte y queda.